Esta historia empezaría en el año 740, los Saiyajins arrasaron con el planeta cereal, dejando con vida a solo un individuo de su raza junto al último Namekiano de aquel planeta, esto gracias a la ayuda de Bardock. Después de combatir y ganarle a Gas, sospecharía de lo que planeaba Freezer, esto gracias a las palabras que Led le dijo a Bardock sobre aquel meteorito que podría caer en su planeta. Después de eso Bardock caería y Monite lo curaría, todo pasando con normalidad, pero en esta ocasión va a haber algo que modificaría la historia completamente. Bardock, mientras estaba siendo curado por Monite, pensaría en las palabras que Leg le había dicho, diciéndole Monite que había cumplido su deseo al dragón, aquel deseo de que sus hijos vivieran sanos y fuertes, y en ese momento de lucidez, Bardock le pediría a Monite que cuidara a sus hijos por si algo le llegaba a pasar, pues tenía sospechas de Freezer, aceptando Monite sin problemas pues Bardock le había salvado la vida. Bardock le diría a Monite sobre sus sospechas de Freezer, diciéndole que si algo le pasaba a su hijo lo enviaría a un planeta con poco valor, no lo podría enviar hacia aquel planeta llamado Cereal porque estaba a mando de Freezer, preguntando Monite en qué planeta, Bardock le diría a Monite que aún no lo sabía bien, pero se lo hará saber de alguna manera, yéndose Bardock a continuar su historia. Todo pasaría como originalmente, Bardock mandaría a Kakaroto al planeta Tierra, pero no solo robaría una nave, sino dos, preguntándole Ine a su esposo el por qué robaba dos, ¿acaso ellos también escaparían? A lo que Bardock le diría que ellos no pueden viajar con Kakaroto porque detectarían su poder, la segunda nave era para avisar, sin entender Ine aquello. Bardock se despediría de Kakaroto y programaría la segunda nave Saiyajin para ir al planeta Cereal junto a una nota, esperando que Monite entendiera, por si acaso dejaría un rastreador en la nave por si era falsa alarma y poder Bardock hablar con Monite, yéndose esa nave al planeta Cereal. Y como originalmente, Bardock se enfrentaría al ataque de Freezer, eliminando Freezer al Saiyajin junto a todo su planeta. Los días pasarían y la nave de Goku llegaría a la Tierra, siendo recogido por el abuelo Son Gohan, mientras que en otra parte del espacio, una nave Saiyajin llegaría al planeta Cereal, viendo Monite aquello, quien rápidamente iría hacia aquel lugar, abriéndose la nave y viendo Monite que no se encontraba nadie, solo una nota, diciéndole las coordenadas del planeta Tierra junto al funcionamiento de la nave Saiyajin, entendiendo Monite lo que había pasado junto a un rastreador que Monite lo guardaría por si algún día Bardock llamara. Monite vería a su planeta y estaba semi-destruido por los Saiyajins, sin tener nada para seguir adelante, con aquello visto decidiría marcharse, pues ahora tenía una nueva misión, tenía un propósito, cuidar del hijo de Bardock y del último Cereciano, ingresando a la nave con Granola, pero antes de partir, Monite le diría a Granola lo que había pasado con aquel Saiyajin llamado Bardock y con su madre, diciéndole que ahora se tenían que ir, pues aquel planeta era peligroso y tenía que cuidar al hijo de aquel Saiyajin que los salvó, sorprendiendo al niño cereciano de aquello. Con aquello hecho Monite usaría como referencia la nota que dejó Bardock para ingresar las coordenadas y despegar la nave, yéndose aquella nave hacia su destino, llegando en unos meses hacia aquel planeta, estando obviamente en un modo sueño hasta llegar a la atmósfera de la Tierra, aterrizando en cerca de unas montañas. Monite y Granola saldrían de la nave y estos verían el paisaje que tenían a la vista, empezando a buscar hasta encontrar la nave del hijo de Bardock y con eso seguir buscando a Kakaroto. Mientras tanto, en el templo de Kamisama, se sorprendería de lo que había visto, pues, era la primera vez que veía a un sujeto parecido a él, preguntándose el quién se trataba, sintiendo un ki pacífico, sin preocuparse pero sí extrañándolo, siguiendo viendo lo que pasaba, siendo un inútil. Por azares del destino, Monite y Granola encontrarían la casa de Gohan, quien saldría al sentir sus kis, extrañando a Gohan de ver a alguien como Monite. Gohan le preguntaría al anciano el quiénes eran y qué hacían aquí, invitándolos a pasar a su casa. Monite por su parte aceptaría pasar a su casa, diciéndole al abuelo Gohan que estaban buscando a un niño Saiyajin, pero se encontraría con el hijo de Bardock en cama, dándose cuenta al instante por el enorme parecido a Bardock, aquel niño Saiyajin se encontraba en cama y vendado, explicando Gohan que hace unas semanas Goku había tenido un accidente y se había golpeado la cabeza, teniendo una herida leve, esperando Gohan que Goku se recupere. Monite entendería y le empezaría a explicar lo que era él, su planeta, lo que había pasado con los Saiyajins y por qué él estaba allí, mientras que Granola solo observaba al Goku chiquito en cama, teniendo Granola odio por los Saiyajins por haber destruido su planeta, pero eso con el tiempo se apagaría.
Monite le terminaría de explicar a Gohan sobre todo, sorprendiendo a Gohan sobre aquello, pues su nieto quien llamó Goku era un Saiyajin y se podría transformar en un mono gigante llamado Ozaru, pero no solo él estaría sorprendido, en el templo de Kamisama, este también se sorprendería de las cosas que Monite le había dicho, sabiendo Kamisama que este no solo era un demonio sino un extraterrestre y que había más de él en otros planetas, preguntándose Kamisama si acaso había otras esferas del dragón, teniendo más curiosidad, pero como sabemos, este es un inútil y no haría nada. El abuelo Gohan les invitaría a que vivan allí con él, pues le había tomado cariño hacia aquel niño que llamó Goku, aceptando y agradeciendo Monite aquello, este iría con el joven Goku en cama y empezaría a usar su poder de curación, diciéndole a Gohan que este podría ayudarlo, su poder no era tan bueno para curar, pero sí era efectivo con heridas leves, terminando en unos segundos y levantándose el niño Goku, cambiando su actitud a una más pacífica, así como originalmente. Goku vería a Monite y Granola extrañado, explicando a Gohan que ellos venían de otro mundo, a lo que Monite también le explicaría a Goku lo que pasó. En esta explicación que Monite les dijo a todos, omitió la parte del ejército de Freezer, pues así como originalmente Monite no le dijo a Granola sobre Led y los Zetas por temor a que se vengue y muera, pues en esta ocasión eso pasaría, pero con el imperio de Freezer en general, ocultándole a todos quién era Freezer y qué había hecho con su planeta y raza Saiyajin, esto por temor a que los niños quieran vengarse y sean eliminados por el emperador del mal, terminando de contar la historia al joven Goku, diciéndole que un meteorito eliminó a su raza, sorprendiendo al Goku niño de aquello. Monite se presentaría con Goku y presentaría a Granola, empezando así esta historia. La crianza de Goku ahora con Monite y Gohan como abuelos, sería un poco diferente, pasando los meses y años, a temprana edad lo entrenaría el maestro Gohan, enseñándole sus artes marciales y un poco del control del ki, algo que a Granola le interesaría también, teniendo Gohan dos discípulos, siendo Goku y Granola. Al principio Granola le tenía un resentimiento y miedo a Goku, quien después de saber lo que había pasado, entendería y sabiendo que gracias a su cola se podría convertir en un Ozaru, decidiría que se la corten, pidiéndole a su abuelo Gohan que lo hiciera, algo que sorprendería a Granola por aquello. Gohan no estaba muy convencido, pero Monite apoyaría la idea del chico, pues vio de que eran capaces esos Ozarus, cortándole el abuelo Gohan la cola de Goku cada vez que le salía. Granola con el tiempo vería que no era como los demás Saiyajins, teniéndole más respeto, criándose estos como hermanos, ayudándose ambos hermanos en sus entrenamientos, dándole complicaciones al abuelo Gohan si los dos lo atacaban. El abuelo Gohan, alguien con un nivel de poder de más de 100 unidades bien entrenado, viendo el potencial de ambos niños, dándole Gohan su báculo a Goku, mientras que Monite les enseñaría a los niños la filosofía namekiana a estos, algo que los niños no entenderían, pero su conocimiento le ayudaría a ver de otras maneras. Cada que Goku y Granola recibían daños leves por su entrenamiento, Monite los curaba, recibiendo Goku mini Senkais al igual que Granola, pero estos para Granola serían menor que para Goku al ser un Saiyajin. Monite al saber que los Saiyajins se transformaban en Ozaru por su cola, recordaría a Gohan quitarle la cola a Goku, pasando los años en donde Gohan viviría, enseñándole a Goku y Granola más cosas sobre la humanidad, así como cosas básicas de matemáticas y lectura. Los años pasarían entrenando y un día cualquiera, Goku y Granola irían a pescar la comida, regresando estos a casa con normalidad, pero estos escucharían algo raro de lejos, viendo Granola con su super ojo de Fereciano algo extraño para él, también vería a una persona sobre este objeto, diciéndole aquello a Goku. Los minutos pasarían y aquel sujeto llegaría con Goku y Granola, deteniéndose en su vehículo, saliendo de una joven, sorprendiendo a los niños de aquello. Esta se presentaría como Bulma, comenzando su aventura mágica. Bulma le explicaría a los niños sobre las esferas del dragón que estaba buscando, recordando Goku que su abuelo tenía algo parecido, guiando Goku y Granola a Bulma a su casa, en donde una vez allí, Son Gohan se presentaría con Bulma al igual que Monite, sorprendiendo a Bulma de ver a alguien como Monite, pero esta no le daría importancia al ver cómo Gohan sacaba la esfera del dragón de un cajón, sorprendiendo a Monite de aquella máquina que tenía Bulma para buscar las esferas. No sabía que había esferas del dragón allí, pensando que eso quería decir que había al menos un Namekiano con vida, explicando Bulma sobre la leyenda de las 7 esferas del dragón, afirmando aquello Monite, diciendo que alguien de su raza debió crear aquellas esferas, pidiendo a Granola ir con aquella chica para que encontrara a aquel Namekiano, al igual que Gohan le pediría a Goku ir con Bulma por si algo pasaba, aceptando los niños aquello, dándole Gohan su esfera a Bulma y esta aceptando ir con los niños, yéndose estos tres a por. Nuestro trío buscaría las esferas del dragón gracias al radar que tenía Bulma,
Bulma, pasarían los días de búsqueda y un día cualquiera, Goku y Granola estarían a punto de entrenar, pero estos se encontrarían con una tortuga, ayudando Goku a la tortuga, llevándola al mar, conociendo a Maestro Roshi después de esperar, dándole la nube voladora a Goku, obteniendo así la esfera de 3 estrellas y continuando sus aventuras. Conociendo a Ulon y haciendo lo bueno como originalmente después de demostrar Goku y Granola su poder, ganándole y obligando a Ulon a unirse con ellos, teniendo la esfera de 5 estrellas. Estos quedarían varados en el desierto, encontrándose al poderoso Yamcha, quien atacaría a Granola, comenzando una mini pelea hasta que Yamcha vio a Bulma y se iría de allí. Y por azares del destino, Yamcha se uniría como originalmente en la búsqueda de las esferas del dragón, yéndose a buscar la 6ª esfera, la cual estaba en una montaña en llamas, encontrándose a Obzatan, quien después de ver la nube de Goku le pediría traer a su hija Milky a Roshi, encontrando Goku a esta, no aceptando su propuesta de matrimonio, gracias a que Goku sabía más o menos que era aquello, encontrando a Roshi y regresando con Obzatan, en donde Roshi haría por primera vez el Kamehameha, apagando y destruyendo todo. Goku haría el Kamehameha a la primera, copiándole Granola a aquello, quien lo haría fácilmente al tener un mejor control del ki que Goku, dándose cuenta de que se trataba aquello, empezando a formular sus ataques propios de ki. Roshi se daría cuenta que ellos dos eran los nietos de su discípulo Gohan, queriendo entrenarlos para ver su potencial, aceptando Granola y Goku aquello emocionados, pero antes de hacerlo continuarían sus aventuras. Solo les faltaría una esfera del dragón a nuestros amigos y estos irían hacia aquella esfera, encontrándose un castillo, en donde estaba la banda de Pilaf, dormiría a nuestros guerreros con el uso de un gas especial, robándole las esferas del dragón y atrapándolos en un cuarto. Rápidamente Granola sería el primero en levantarse y cargaría un ataque de ki con sus dedos, disparándolo hacia la pared y destruyéndola, despertando a Goku junto a los demás, viendo como Pilaf estaba invocando al gran dragón. Ulon y Puar se irían corriendo a impedirlo, pidiendo Ulon su deseo original de unas bragas. Con aquello hecho, Pilaf llamaría a todo su ejército a atacarlos, pero en esta ocasión, nuestros guerreros como Granola, Goku y Yamcha lucharían, ganándole a las máquinas de Pilaf, logrando estos escapar y al Goku no tener cola, no se convertiría en Ozaru. Con aquella aventura completada, Yamcha junto a Bulma se irían, mientras que Goku y Granola decidirían ir con el maestro Roshi a entrenar, comenzando estos dos su entrenamiento de la escuela Tortuga, pero antes llegaría el poderoso Krillin a la Kamehouse, siendo su tercer discípulo, queriendo ser fuerte para combatir en el torneo de las artes marciales, y después de traerle a Lancha al maestro Roshi empezaría el entrenamiento de los 3 niños. Entrenamiento común de la escuela Tortuga, el cual era trabajar, jugar, descansar, reír y dormir, pasando un año de entrenamiento, terminando su entrenamiento listos para ir al torneo de las artes marciales. El torneo empezaría y nuestros 3 guerreros ganarían sus combates fácilmente. En los octavos de final, Haki-chun, quien era el maestro Roshi, le ganaría a Yamcha. Goku, en lugar de luchar en contra de un dragón, lucharía con Krillin, teniendo un combate épico para todos, en donde Krillin usaría todo su poder para estar a la par de Goku, pero era más fuerte que Krillin, ganándole, y como canónicamente en ese momento a Goku le crecería la cola, sorprendiendo a todos de aquello a excepción de Granola, dejando eso para después. Haki-chun combatiría en contra de Granola, empezando su batalla de discípulo maestro, en donde Haki-chun comenzaría con todo, dando varios ataques a Granola, quien gracias a su ojo esquivaría la mayoría de ataques, continuando atacándolo Granola, esquivando Roshi sus ataques por poco, dándose ambos varios golpes entre sí, logrando Granola ver una apertura y dándole una patada a Roshi que sentiría, alejando a Roshi. Para este punto de la historia, Granola, al ser muy chico, aún no desarrollaba muy bien su ojo, estando Roshi igualado, pero gracias a sus años de entrenamientos podría seguirle el paso. Haki-chun se alegraría por su discípulo y empezaría a cargar un Kamehameha, sorprendiendo a todos de aquello, lanzando Haki-chun aquel ataque hacia Granola, quien lo esquivaría por poco y juntaría sus dedos, lanzando una flecha de ki hacia Roshi, quien lo desviaría con todo su poder. Granola estaría un poco cansado al igual que Roshi, entonces se rendiría a sorpresa de todos, queriendo ver Roshi el combate entre sus discípulos, ganando Granola esta ronda. Continuando la última batalla, que sería de Granola versus Goku. Y sé que les gustan las unidades de poder, así que estos serían los poderes. Haki-chun tendría en esta historia las mismas 90 unidades de poder en base, mientras que Goku al esta historia entrenar más que el original tendría un poder de 100 unidades, teniendo Granola un poder de 90 unidades al igual que Roshi. Esto porque
Vimos en el manga que los mejores guerreros cerecianos no podrían hacer nada en contra de Ozarus promedios, solo pudiéndoles hacer un rasguño a estos, pero igual en ese mismo panel vimos que los Saiyajins sin su forma Ozaru era superior a los cerecianos, Saiyajins que rondaban su poder entre las 3000 a 10000 unidades de poder. Para no hacer tan largo el cuento, vamos a poner al potencial de Granola como superior al de los humanos pero inferior al de los Saiyajins, teniendo igualmente sus técnicas y poderes así como su ojo para ver puntos vitales, y al ser este Granola un niño su poder estaría a la par de un Roshi en estado base, el cual se consideraba el humano más poderoso del mundo en ese entonces. La última ronda comenzaría, Goku vs Granola, ambos hermanos se verían y de un momento al otro estos se atacarían, dando varios golpes en el cielo, que pocos humanos alcanzarían a ver, teniendo una batalla de golpes épicas, dando Granola todo de sí en contra de Goku, quien este sería superior por poco, hasta que Granola empezaría a atacarlo con ataques efectivos de ki, que Goku alcanzaría a esquivar algunos, llevando al límite a su hermano Granola, dándose cuenta este de su habilidad para ver los puntos vitales y aprovechando aquello, usando su ojo rojo para ver el punto vital y lanzándole a Goku un ataque de ki en su punto vital de su brazo, dejando el brazo de Goku inutilizado por unos segundos, sorprendiendo a Goku, aprovechando Granola aquello para atacarlo, dándole un golpe que sería efectivo, alejando al Goku chiquito sorprendido. Ambos se lanzarían y continuarían su combate, estando gracias a las habilidades de Granola a la par, sorprendiendo a todo el mundo de aquel combate que tenía los niños. Goku le lanzaría un Kamehameha a Granola, quien este lo esquivaría por poco, dándole un golpe a Goku que lo mandaría al suelo. Goku en el suelo estaría dispuesto a levantarse, pero en ese momento, la luna llena aparecería así como originalmente, viendo todos aquello, incluso Granola quien este sabría lo que pasaría, dándose cuenta que Goku la había visto y estaba empezando su transformación a Ozaru. Granola se lanzaría a cortarle la cola a Goku, pero este terminaría de transformarse, viendo Granola a aquel Ozaru, recordando sus traumas, aprovechando Goku Ozaru para atacarlo, estando descontrolado. Roshi siendo Haki-chun vería aquello estando sorprendido de lo que pasaba y decidiría actuar salvando a los espectadores, pensando en qué hacer. En el público se encontraría a dos ancianos, uno era su discípulo Gohan y otro era Monite, viendo estos los combates y lo que había pasado, diciéndole Monite que deberían destruir la luna pues era la única opción. Goku empezaría a destruir el escenario, estando descontrolado, así que Roshi al saber qué hacer pasaría a su forma musculosa y este le lanzaría un Kamehameha a la luna, destruyéndola de una y destransformando a Goku. Goku pasaría a su forma normal, despertando Monite a Granola de su trauma, pidiendo Granola perdón a Monite. El presentador de las artes marciales retomaría el combate pues ningún niño fue sacado, dándole Krillin sus ropas a Goku para que continuara peleando. Granola seguiría de pie y algo temeroso daría lo mejor de sí, cargando un super ataque de ki y lanzándolo en contra de Goku, quien este le lanzaría un Kamehameha, atravesando el ataque de Granola al de Goku y dándole en un punto vital a Goku, dejándolo inmóvil por unos segundos que serían aprovechados por Granola para tomar de la cola a Goku y cortarla, cayendo Goku inconsciente en el suelo por su cansancio, quedando como ganador Granola. Con aquello hecho, nuestros amigos se irían a comer, gastando todo el dinero en comida, hablando con Gohan y Monite sobre sus entrenamientos y aventuras, presentándose Monite con todos, diciéndoles quién era. Roshi les diría a sus discípulos que ya no tenía nada que enseñarle y deben de seguir sus propios caminos, poniéndose de acuerdo nuestros guerreros para verse en el siguiente torneo de las artes marciales, en donde por primera vez Goku y Granola se separarían para continuar sus entrenamientos de diferentes maneras, yéndose Goku a buscar la esfera del dragón de su abuelo, mientras que Granola seguiría buscando a aquel Namekiano que creó aquellas esferas, separándose los hermanos. Goku con el radar del dragón iría a buscar las esferas, continuando su historia con normalidad, derrotando a la patrulla roja con facilidad, yéndose a un bosque a buscar una esfera del dragón conociendo a Borayuka, dándole la esfera a Goku y comido al verlo como alguien bueno, revelándole a este que él era el guardián de la torre Karin, contándole la leyenda que solo los más fuertes pueden escalar y tomar el agua sagrada, dándole un enorme poder al que lo tome, diciéndole por último que hace unas semanas atrás un joven de cabello verde había llegado allí y después de escuchar la leyenda escaló aquella torre y no había regresado, pensando Goku que era Granola.
Goku ya con la esfera estaría pensando en si subir la torre, pero en ese momento, Tao Pai Pai llegaría y sin avisar eliminaría al padre de Uta, enojando a Goku de aquello, se lanzaría en contra de Tao Pai Pai, dándole pelea a sorpresa de Tao Pai Pai, dándose varios golpes y teniendo un buen combate, teniendo Goku para entonces 120 unidades en contra de las 110 que tenía Tao Pai Pai, lanzando Tao Pai Pai su Rodompa, ataque que Goku alcanzaría a esquivar, usando su báculo sagrado para atacarlo, llevando al límite al mercenario que decidiría escapar, lanzando un tronco y subiendo en él, pero Goku le lanzaría su Kamehameha recibiendo aquello Tao Pai Pai, chocando en el suelo y quedando a borde de la muerte. Con aquello terminado, Goku le prometería a Upa revivir a su padre, empezando a subir la torre Karin, pues después de aquel combate sintió que su poder fue justo para acabar con Tao Pai Pai y quería mejorarlo, tardando unas pocas horas, llegando al final de la torre y conociendo al maestro Karin, quien ya lo estaba esperando. Goku le quitaría el agua sagrada, tardando solo un día a comparación de los 3 días originales, sorprendiendo al maestro Karin de aquello y tomando Goku el agua sagrada, diciéndole Karin que solo era agua normal y solo había entrenado con su velocidad, entendiendo aquello Goku, quien le preguntaría por el sujeto anterior a él, que subió aquella torre refiriéndose a Granola, contándole Karin que ese sujeto al igual que Goku le quitó el agua sagrada en un día y medio, aquel sujeto llamado Granola estaba buscando al creador de las esferas del dragón, quien era el dios de la tierra, contándole en dónde estaba ubicado, dándole a una nube voladora para llegar a aquel lugar. Goku se sorprendería de aquello y agradecería al maestro Karin, marchándose a buscar las esferas faltantes para revivir al Papa de Uta. Por su parte, Granola estaría en el templo de Kamisama, contándole todo lo que sabía a y entrenando Kamisama a Granola, pero esto lo veremos más adelante. Goku destruiría la guarida y al ejército faltante de la patrulla roja, teniendo 6 esferas del dragón y con ayuda de Urana y Baba encontrarían la última esfera del dragón con Pilaf, teniendo un mini torneo en donde Goku y sus amigos ganarían. Invocando a Shenlong y reviviendo al padre de Uta. Con aquello hecho, Goku se iría a entrenar por todo el mundo, encontrándose a Tenshinhan y Chaos en una villa, pero sin luchar con ellos. Pasando así el tiempo y los 3 años para el siguiente torneo de las artes marciales. El torneo empezaría y nuestros guerreros se reencontrarían después de 3 años, encontrándose Goku y Granola de nuevo, quien había crecido, sorprendiendo a sus amigos de cómo se veía y del poder que sentían dentro de encontrándose Goku con su abuelo Gohan dándole la esfera de 4 estrellas a y Monite se encontraría con Granola después de años, contándole a todos sobre cómo había conocido al Namekiano que había creado las esferas del dragón y cómo se volvió el dios de la tierra, entrenándole física y mentalmente, controlando a la perfección el ki y mejorando sus ataques, algo que dejaría sorprendido a todos incluyendo a Goku de aquello. Los combates iniciarían en donde nuestros guerreros pasarían a las finales sin problemas, acabando Tenshinhan a Nami después a Yamcha, rompiéndole la pierna, algo que enojaría a Goku y a Granola por aquello. Después seguiría la batalla de Haki-chun, quien era Roshi contra Granola, otra vez discípulo maestro iban a luchar, en donde Roshi daría lo mejor de sí para ver su poder, siendo Granola superior, pero en un punto de la batalla Roshi se rendiría al ver su poder, ganándole Granola esta ronda. Krillin lucharía con Chaos, ganándole Krillin, terminando ese día y continuando el torneo en el siguiente día en donde pasarían las semifinales. La primera pelea sería entre Granola vs Tenshinhan, en donde Tenshinhan soberbio combatiría en contra de Granola, quien a pesar de estar molesto con Tenshinhan decidiría apoyarlo y enseñarle a sobre el camino del bien, estando Granola influenciado por Kamisama, dándole a Tenshinhan una humillada gracias a su poder, usando Tenshinhan todas sus habilidades como el Taioken para cegarlo junto al Dodonpa, cegando a Granola y recibiendo aquel ataque, pero del humo, saldría la figura de Granola sin ningún rasguño, diciéndole a Tenshinhan que aquella técnica era muy buena y lo dejó confundido por segundos, refiriéndose el Taioken. Usando el maestro Zoro a Chaos para que paralizara a Granola, pero Tenshinhan se daría cuenta de aquello, dándose cuenta de su error y dando todo de sí en contra de Granola, lanzándole su técnica más poderosa, el Kikou, ataque que lastimaría a Granola, sorprendido de aquella técnica, pero al final después de luchar Granola y ganaría el combate, pasando a Tenshinhan al lado de los buenos junto a Chaos, teniendo Tenshinhan respeto por Granola. La siguiente batalla sería de Goku vs Krillin, en donde después de una lucha épica, Goku ganaría con normalidad, pasando a la batalla final de Goku vs Granola.
Ambos hermanos se verían y estos se prepararían para combatir. Goku para este entonces tendría un poder de 230 unidades de poder al entrenar así como originalmente, progresando lentamente, mientras que Granola tendría un poder de 250 unidades de poder, pero Granola le diría a Goku que no se deberían de contener, quitándose su ropa pesada que Kamisama le había dado, sorprendiendo a Goku de aquella ropa, teniendo un nivel de poder de 334 unidades, el mismo nivel de un Goku inicio de Dragon Ball Z. Y si son niveles de poder un poco bajo pero lógicos para este entonces y no tan elevados para que sea disfrutable, ya luego veremos cómo los niveles de poder se vuelven locos. Goku y Granola se lanzarían, dando lo mejor de ambos adversarios, luchando con todo y en donde la batalla se vería a favor de Granola al entrenar con un dios, mientras que Goku estaría en desventaja, pero en lugar de preocuparse se emocionaba, teniendo una batalla épica en donde todos verían aquella batalla emocionados por aquello, haciéndose un poco más fuerte cada vez. Goku se levantaría de cada golpe que Granola le daba, emocionando a ambos adversarios, lanzándole Goku con todo su poder un Kamehameha a Granola, quien haría una flecha de ki y partiría el ataque de Goku con facilidad, terminando Granola con el combate apareciendo enfrente de Goku y sacándolo de la plataforma de un golpe, terminando la batalla, ganando Granola el torneo número 22 de las artes marciales, festejando todos por aquella demostración de poder, emocionando a Goku por tener a un rival fuerte para entrenar y yéndose todos a comer. Goku olvidaría su báculo sagrado, pero Gohan lo tenía, siguiendo comiendo nuestros guerreros hasta que en el lugar, un demonio aparecería, siendo el hijo de Piccolo Daimaku, dándose cuenta Roshi aquello al instante, diciendo que era hijo del gran demonio Piccolo Daimaku. Aquel demonio estaba buscando la esfera que tenía Gohan, atacándolo sin pensarlo, pero Goku lo detendría, apuntándole Granola en la cabeza al demonio verde, quien se sorprendería del tiempo de reacción de los niños. Preguntándole Granola cómo era posible su existencia, pues él recuerda cómo Kamisama le contó que Piccolo Daimaku estaba encerrado, amenazándolo con un ataque de ki de sus dedos. El hijo de Piccolo Daimaku sin más opciones les diría que su padre fue liberado y estaba en búsqueda de las esferas del dragón, exigiéndole Granola su ubicación, pero aquel demonio intentaría escapar, logrando aquello y volando al cielo, pero Granola le lanzaría su ataque de ki, eliminándolo. Goku no sabía qué estaba pasando, Roshi les contaría a todos sobre el rey dominio Piccolo y cómo fue derrotado por su maestro Mutaito, pidiendo a sus alumnos eliminar a aquel demonio antes de que cumpla sus deseos, aceptando todos los guerreros aquello, adelantándose Goku y Granola, quienes estos se encargarían de rastrear a Piccolo con el radar del dragón. Goku y Granola se encontrarían con Yajirobe, llegando otro hijo de Piccolo que nuestros guerreros lo eliminarían con facilidad. Yajirobe se haría una carnita asada demoníaca namekiana, contándole Goku sobre lo que pasaba, dándole Yajirobe su esfera del dragón, siguiendo Goku y Granola su camino, sintiendo Piccolo las muertes de sus hijos, estando extrañado pues los habían eliminado demasiado rápido, yéndose al campo de batalla en donde de camino se encontraría a Goku y Granola. El rey demonio Piccolo atacaría a Goku, pero a comparación del original le daría batalla, pues el rey demonio Piccolo Daimaku después de engendrar dos hijos tendría un nivel de poder de 180 unidades, siendo vencido por Goku con facilidad. Goku estaría dispuesto a acabarlo, pero Granola lo detendría, diciéndole que si él era eliminado, Kamisama desaparecería al igual que las esferas del dragón, dejando ir a Piccolo Daimaku, quien sin más opciones se iría de aquel lugar, planeando su jugada. Decidiendo reencarnar en el mismo al ser viejo, sacando un nuevo con todas sus fuerzas y renaciendo. Kamisama bajaría de su templo, llegando con Granola y Goku, agradeciendo a estos por su trabajo, ofreciéndole a Granola ser el nuevo dios de la tierra, pero en ese momento llegarían al lugar los amigos de Goku y Granola, conociéndose Monite y Kamisama, sorprendiéndose ambos namekianos por el otro, teniendo Kamisama varias preguntas a quien Monite aceptaría sin dudar, contándole Monite a Kamisama de dónde venían, su planeta natal, sus habilidades mágicas y más, preguntándole Kamisama si acaso en su planeta había esferas del dragón, afirmando Monite aquello, diciéndole que estas le fueron encargado a él, pero las había dejado en el planeta cereal al no poder buscarlas por irse a la Tierra. Viendo Granola la esfera del dragón que tenía, preguntando el por qué no le pedían a Shenlong que trajera las esferas del planeta cereal a la Tierra para así tener dos sets de esferas, por si algo malo pasaba. Pensando Kamisama en aquello, aceptando pues si algún día eliminaban a Piccolo Daimaku y él desaparecía, tendrían esas esferas de repuesto para el planeta Tierra, alegrando a todos por aquello, pues iban a tener dos sets de esferas del dragón, ocurriéndole Monite tener guardianes para esas esferas del dragón.
Nuestros guerreros buscarían las esferas faltantes y invocarían a Shenlong, pidiendo Monite el deseo de traer las esferas que le fue encargado a él, a este lugar. Shenlong lo pensaría y este le diría que al ser él, el encargado de esas esferas podría hacerlo, brillando sus ojos y apareciendo las dos esferas del planeta cereal, despidiéndose Shenlong de aquel lugar. Tomando Monite las dos esferas del dragón, dándole una a Kamisama para que lo guardara en su templo y otra se la daría a Granola para que este sea su guardián, aceptando este la responsabilidad. Acabando con esta amenaza, en donde Kamisama invitaría a Monite y a Goku al templo a su templo para que Goku y Granola puedan entrenar, aceptando estos y despidiéndose de sus amigos, diciendo que los vería en el siguiente torneo de las artes marciales. Y así pasarían los años desde la derrota de Piccolo Daimaku, los amigos de Goku y Granola se reunirían en el nuevo torneo de las artes marciales, esperando a estos y llegando Goku junto a Granola, algo que alegraría a todos, viendo cómo Goku había crecido, comenzando el torneo. En donde Goku y Granola llegarían a las semifinales, luchando Goku con una joven que sería Milk, en búsqueda de su amor, sorprendiendo a Goku del poder que tenía la chica y sus ambiciones, ganándole Goku a Milk, negando su oferta de casarse, algo que desanimaría a la chica. Krillin lucharía en contra del hijo de Piccolo Daimaku, ganando Piccolo así como originalmente, al igual que Goku combatiría en contra de Tenshinhan, ganándole a este. El siguiente combate sería de Piccolo vs Granola, confiando Kamisama en Granola, por eso en esta batalla no salió Kamisama al confiar en su alumno. Ambos se pondrían enfrente del otro, diciéndole Piccolo a Granola que vengaría a su padre, lanzando este un golpe con todo su poder en contra de Granola, quien este esquivaría por poco, comenzando su batalla que lentamente sería en el cielo, dándose varios ataques entre sí en super velocidad, sorprendiendo a los amigos de Granola, pues parecían estar igualados, pero Goku sabría que aquello no era verdad. Piccolo usaría sus mejores técnicas en contra de Granola, lanzándole varios ataques de ki que Granola desviaría, lanzándose varios golpes, pasando los minutos de combate, apareciendo Piccolo enfrente de Granola y dándole un golpe que mandaría a Granola al suelo, preocupando a sus amigos. Pero Piccolo vería su mano, sintiendo dolor y preguntándose el por qué, a lo que Granola se pararía y este diría que va a dar todo, quitándose su ropa pesada a sorpresa de Piccolo. Pero antes de que Piccolo pudiera reaccionar, Granola con su velocidad aparecería detrás de este, sintiendo Piccolo el verdadero terror, lanzándole Granola un golpe para noquearlo, pero Piccolo expulsaría un campo de ki, alejando un poco a Granola y pasando a su forma gigante, sorprendiendo a todos. Piccolo en aquella forma atacaría a Granola, pero eso sería inútil, deteniendo el cereciano sus ataques y dándole un golpe en el estómago que obligaría a Piccolo en destransformarse, cayendo este al suelo. Granola llegaría con Piccolo y le diría que este no era como su padre y podía cambiar, pues, él conocían a los de su especie, es decir a su raza namekiana, y que ellos no eran malos, información que sorprendería a Piccolo al este no conocerla, pero aún así este solo se iría de aquel lugar, estando enojado por haber perdido, quedando como la ronda semifinal ganada por Granola. Y la ronda final sería de nuevo entre Goku y Granola, anunciando aquello el narrador, preguntando si acaso esta vez el joven Son Goku iba a ganar o si Granola sería campeón por tercera vez. Y para no hacérselas tan larga, para este punto de la historia Goku tendría un poder de 2200 unidades de poder, mientras que Granola tendría 1800, esto al Granola entrenar más sobre el control del ki con Kamisama y no mucho de entrenamiento físico, quedándose Granola un poco estancado por su genética ceresiana. Con aquello dicho, Goku y Granola combatirían entre sí, teniendo Goku la ventaja en todo momento, dándole varios golpes que Granola recibiría, pareciendo Goku el ganador, hasta que Granola le lanzaría varios ataques de ki cargados a Goku, ataques que superaban las 2500 unidades de poder, recibiendo Goku aquellos ataques en sus puntos vitales, pero Goku protegería sus puntos vitales al conocer aquella habilidad de Granola, pero a pesar de aquello Goku sería lastimado por aquellos ataques, pero aún seguiría de pie, dándose cuenta los amigos de Goku que este era muy superior a Granola en tema de fuerza, pero en control del ki y de sus ataques, Granola era superior. Estos seguirían luchando, ahora estando igualados por las heridas de Goku, dándose varios golpes sin saber nadie quién iba de ganar, hasta que Granola golpearía un punto vital de Goku, sin que este pudiera moverlo o cubrirse, noqueando a Goku y dejándolo en el suelo, quedando Granola como ganador por tercera vez del torneo de las artes marciales.
Con aquello hecho se irían a comer, ofreciendo Kamisama a Granola ser el nuevo dios de la tierra, a lo que Granola no estaría muy seguro de aquello, yéndose estos a comer y continuar su vida en las montañas, en donde Bulma estaría interesada por los dos hermanos, pues ahora que ya no estaba con Yamcha, le parecería atractivo Goku y Granola, pero como esto no es un triángulo amoroso y ocupamos más Saiyajins, Bulma se decidiría ir con Goku, fortaleciendo su relación con los años, pasando 5 años de paz en donde Goku junto a los guerreros Z y Granola entrenarían juntos, mudándose Goku con Bulma y trayendo a toda su familia, así como a Granola y Gohan, mientras que Monite se quedaría con Kamisama, apoyándose mutuamente y cambiando la mentalidad de Kamisama, para hacerlo útil y que apoye a su otra mitad, es decir a Piccolo, hablando Kamisama, Monite y Piccolo telepáticamente de vez en cuando. Al principio Piccolo no quería saber nada, pero los años pasarían y cambiarían muy lentamente, pasando los 5 años de paz nacería, llamado Gohan, estando la familia feliz, pero ese día, una nave aterrizaría a la Tierra, saliendo de esta nave, el Saiyajin llamado Raditz, quien usaría su rastreador, viendo un nivel de poder de 2000 unidades, algo que sorprendería al Saiyajin de sobremanera, preguntándose si acaso era de Kakaroto, yéndose volando hacia aquel lugar y llegando en segundos, encontrándose a Piccolo, quien estaba entrenando. Raditz un poco asustado preguntaría él quién era aquel sujeto, a lo que Piccolo se le quedaría viendo, haciéndole la misma pregunta, diciéndole Raditz que venía a buscar a su hermano Kakaroto, mirándose ambos sujetos. Monite en el templo sagrado vería aquello, estando sumamente sorprendido, pues aquel sujeto era un Saiyajin. No solo eso, tenía un leve parecido a Bardock, el padre de Goku, preguntándose si acaso aquel era su hermano. Rápidamente le diría a Kamisama lo que sospechaba, ocupando con vida a aquel Saiyajin, a lo que Kamisama se comunicaría con Piccolo para que no lo eliminara, pero no le haría caso y se quitaría sus ropas pesadas, viendo Raditz aquello quien no sabría qué hacer, detectando su rastreador como el nivel de Piccolo aumentó a 2500 unidades de poder por quitarse sus ropas pesadas, no siendo Raditz rival para aquel sujeto, empezando a transmitir a Vegeta y Nappa lo que pasaba. Monite se comunicaría con Granola para avisarle que un Saiyajin había llegado al planeta Tierra, creyendo que era el hermano de Goku, avisándole rápidamente a Goku, quien dejaría a Gohan con Bulma y se iría volando junto a Granola al campo de batalla. Piccolo le diría al Saiyajin que no conocía a nadie llamado Kakaroto, pero veía que él era un poco fuerte y lo serviría como entrenamiento antes de eliminarlo, enojándose Raditz por la actitud de Piccolo, atacándolo de una ráfaga de ki, saliendo Piccolo ileso del humo, alarmando a Raditz de aquello, apareciendo Piccolo enfrente de y golpeándolo en el estómago, sacando Raditz esencia roja, sorprendido de la velocidad de Piccolo. Raditz le intentaría dar varios golpes a Piccolo, pero los esquivaría con facilidad, enojando cada vez más a Raditz, continuando la batalla estando Piccolo muy superior que Raditz y solo jugando con Los segundos pasarían y Raditz estaría cansado, estando listo para cargar una luna artificial y acabar con Piccolo, pero en ese momento, dos Kis serían detectados por Piccolo y por el rastreador de Raditz, viendo Raditz que aquellos poderes eran de 2300 y 2600 unidades, estando aún más sorprendido de ese poder y empezando a cargar su luna artificial. Pero antes de que Raditz la lanzara, Goku y Granola llegarían al campo de batalla, viendo Piccolo aquello, quien enojado les diría que era su batalla, pero Goku sin decir nada se acercaría a Raditz, dándose cuenta Raditz que aquel sujeto se parecía mucho a su padre, diciéndole Raditz aquello a Goku y informándole que él era su hermano, sorprendiendo a Piccolo de aquello. Raditz enojado, vería como Kakaroto no hizo su trabajo de eliminar a los terrícolas, a lo que Goku le diría que él era Goku y aceptaba ser un Saiyajin, pero era un Saiyajin criado en la tierra y la defendería, enojando a Raditz de aquello. Goku le intentaría explicar a Raditz lo que su padre había hecho, pero Raditz, al ver que no podría luchar y no tener más opciones, lanzaría aquella luna artificial que había creado, sin saber nadie que era aquello, explotando en el cielo y comenzando Raditz su transformación de Ozaru. Raditz, quien para este momento al estar cansado tendría un poder de 1000 unidades, se transformaría en Ozaru, teniendo 10.000 unidades de poder, sorprendiendo a todos de aquello. Reiría y le diría a Goku que iba a hacer su trabajo de eliminar a todos, no teniendo más opciones Goku que luchar, quitándose junto a Granola sus ropas pesadas, teniendo Goku un poder de 3200 unidades mientras Granola uno de 3000, lanzándose ambos en contra de Raditz.
Goku le diría a Granola en no eliminarlo, pues a pesar de todo es su hermano y podría saber más sobre lo que pasó en el pasado, afirmando Granola aquello quien este le lanzaría varios ataques de ki en los puntos vitales de Raditz, siendo algo inútil al este tener un poder 3 veces superior, dándole Raditz varios golpes a Granola y a Goku, siendo superior a los terrícolas y riéndose de aquellos, pero Goku y Granola no se rendirían, tomando Raditz a Goku con sus manos, pero Goku lo cegaría con un Taioken, lanzándole Granola una super ráfaga de ki a Raditz, dándole en el estómago y lastimándolo, rompiendo su armadura en el progreso pero siguiendo en pie. La batalla continuaría, estando un poco pareja, pero Raditz les ganaba, lanzando Raditz una ráfaga de ki a Granola que lo mandaría a volar, aprovechando Raditz un descuido de Goku para poder aplastarlo, pero Piccolo le lanzaría un Kakankosaku en el ojo de Raditz, lastimándolo demasiado. Diciendo Piccolo que no lo hizo para ayudar a Goku, sino que lo hizo porque él era su presa, juntándose Goku, Granola y Piccolo y lanzándose los tres en contra de Raditz, estando ahora sí igualados. Goku y Granola se combinaban bien pero Piccolo no lo hacía, teniendo aperturas que Raditz aprovecharía, mandando a volar a Piccolo con un golpe, diciéndole Goku a Granola que él lo distraería mientras que este le cortaba la cola, distrayéndose Granola un poco y dándole a Raditz un golpe que lo dejaría en el suelo, estando malherido pero aceptando Granola aquel plan quien este empezaría a cargar una flecha de ki, estando detrás de Raditz, apuntando a su cola. Goku cargaría un Kamehameha y este de un salto estaría a la altura de Raditz, lanzándole aquel ataque, pero Raditz también le lanzaría un ataque de ki por su boca, siendo aquel ataque más fuerte que el de Goku, retrocediendo su Kamehameha y siendo consumido por el ataque de Raditz, recibiendo Goku aquellas energías, explotando. Llegando Piccolo al campo de batalla, viendo como el cuerpo de Goku caía al suelo, estando al borde de la muerte. Granola quedaría en shock, pues vio como su hermano había muerto o eso pensaba él, lanzándole Granola todo su poder a Raditz, cortándole su cola y parte de su cuerpo, pero antes de que Raditz se destransformara, este con su último aliento de Ozaru, le daría un puñetazo a Granola, recibiendo Granola aquel golpe sorpresa, muriendo en el progreso, algo que dejaría a Monite en shock, cayendo al suelo del templo de Kamisama, pues no solo su hijo había muerto, el deseo que Bardock había hecho hace años, ya había expirado por su culpa al no hacer nada, pero Kamisama le pediría a Mr. Popo llevar a Monite al campo de batalla con su alfombra. Raditz estaría en el suelo a borde de la muerte, acercándose Piccolo a este, viendo Raditz cómo había dejado a su hermano muy malherido, a lo que Goku por sorpresa de todos, hablaría, diciéndole a Raditz que su padre, Bardock lo había mandado a la Tierra no para destruirla, sino para protegerlo de Freezer, teniendo la sospecha de que este había destruido su planeta natal, sorprendiendo a Raditz de aquello, llegando en ese instante Monite gracias a la alfombra de Mr. Popo al campo de batalla. En donde Monite vería el cuerpo sin vida de Granola, pero también vería a Goku con vida y este lo curaría con sus poderes lentamente, viendo Raditz aquello quien este le preguntaría a su hermano el cómo estaba tan seguro de aquello, dándole mejor Monite a Goku una semilla del ermitaño que tenía, curándose Goku y recibiendo un Senkai, sorprendiendo a Raditz, quien este estaría a punto de morir, pidiéndole Goku a Monite curarlo pero Monite no estaría muy seguro, pues él había matado a Granola, diciéndole Piccolo que podrían revivirlo con las esferas del dragón, sin darse cuenta que el transmisor de Raditz estaba encendido, escuchando Vegeta y Nappa aquello. Monite se acercaría a Raditz y este le diría que él conocía a su padre llamado Bardock, empezando a curar a Raditz, quien este solo escucharía la historia de Monite, historia de cómo conoció a Bardock y cómo este luchó en contra de los Zetas y en contra de Freezer, información que le había ocultado a Goku y Granola. Pasarían los minutos y Raditz ya se podría mover pero seguiría lastimado. En ese momento, del rastreador de Raditz una voz conocida por Raditz se escucharía, este sería de Vegeta, diciendo que era una decepción lo que había pasado con Raditz y lo iban a eliminar por traición junto a Kakaroto y a su planeta, cortando su comunicación, alarmando a Raditz de aquello, contándole a todos sobre los dos Saiyajins llamados Vegeta y Nappa, teniendo estos un poder incluso superior al de su hermano Kakaroto, alarmando a todos de aquello. Dándose cuenta Monite de cómo Granola desaparecía, diciéndole Piccolo que de seguro era obra de Kamisama. Goku le diría a Raditz el unirse para combatir a aquellos Saiyajins, aceptando Raditz aquello pues quería conocer más sobre su padre y quería vengar de Freezer, preguntándole Goku a Piccolo si se quería unir para entrenar pero Piccolo solo se iría, pues él iba a entrenar solo para la llegada de aquellos Saiyajins.
yéndose Goku, Raditz y Monite al templo de Kamisama, en donde una vez allí, Kamisama les explicaría que mando a Granola a entrenar con Kaiosama, un dios con técnicas poderosas para que se haga más fuerte y pueda con los siguientes enemigos, sorprendiendo a Goku quien este quería ir, pero Kamisama le diría que Enma-sama lo dejaría ir pero no dejaría ir a Raditz al ser este un villano, entendiendo Goku aquello quien este decidiría entrenar en la tierra junto a su hermano, diciéndole Raditz que Vegeta y Nappa llegarían en menos de un año. Granola por su parte iniciaría su viaje recorriendo el camino de la serpiente, tardando solo un mes al ser más fuerte y veloz que un Goku original, empezando Granola a entrenar con Kaiosama después de unos chistes malos, acostumbrando su cuerpo a la gravedad del planeta, enseñándole Kaiosama sus técnicas como el Kaioken y la Genkidama, pudiendo Granola aprender esas técnicas, teniendo nuestros guerreros un año de entrenamiento, en donde Goku junto a Raditz y Piccolo entrenarían, enseñándole a Raditz el control del Ki, enterándose los demás terrícolas de la llegada de aquellos Saiyajins, ofreciendo Kamisama entrenarlos y empezando a entrenar los terrícolas, así pasando el año de duro entrenamiento, uniéndose más Piccolo junto a los guerreros Z, pero aún teniendo maldad en su corazón, presentando Goku a Raditz como su hermano a todos, sorprendiendo a Raditz de que su hermano tenga un hijo recién nacido y sin cola, ya que en esta realidad Gohan no la tendría pero seguiría teniendo su potencial. Un día cualquiera, los guerreros sentirían desde lejos dos Kis poderosos acercándose, diciendo Raditz que de seguro eran Vegeta y Nappa. Decidiendo revivir a Granola, usando las dos esferas del dragón de Monite, invocando a Tolombo y pidiendo revivir al cereciano llamado Granola, aceptando Tolombo y reviviendo a Granola, quien esté en el planeta de Kaiosama sabría lo que pasaba, despidiéndose de Kaiosama y yéndose a toda velocidad al palacio de Enma-sama, en donde allí Kamisama lo estaba esperando. Raditz y Goku llegarían minutos antes al lugar de donde aterrizaría las naves de Vegeta y Nappa, pidiéndole a la gente que evacuara de allí. La gente no le importaría mucho pero se darían cuenta que aquel sujeto era el esposo de Bulma, la dueña de Organización Cápsula, aceptando evacuar aquel lugar. Las naves de Vegeta y Nappa aterrizarían en la ciudad, saliendo de estas aquellos Saiyajins, en donde Goku y Raditz estarían enfrente de aquellos. Vegeta estaría un poco sorprendido de la bienvenida que le estaban dando, preguntando si acaso estaban listos para morir, pero Raditz le diría a Vegeta que no sea necio, pues su batalla no era con ellos, sino contra Freezer, pues ese tirano había eliminado al planeta Vegeta, algo que Vegeta había escuchado antes por su rastreador pero no le dio importancia. Este solo quería ver el nivel de poder que tenía Kakaroto, retándolo en una batalla. Diciéndole Goku que si él ganaba se iba a unir con ellos, aceptando Vegeta aquello, estando muy confiado. Estos a petición de Goku se irían a un lugar despejado, yéndose al típico páramo desértico, en donde estarían los guerreros Z reunidos junto a Piccolo. Vegeta y Nappa verían aquello y estos plantarían a unos Saibamans para que lucharan en contra de los terrícolas, burlándose Nappa de Raditz pues esos Saibamans eran más fuertes que él, o eso pensaba. Para no hacer el cuento tan largo, los guerreros terrícolas lograrían acabar con los Saibamans, casi muriendo Yamcha pero fue salvado por Goku, mientras que Piccolo y Raditz le ganarían con facilidad, sorprendiendo a Vegeta y Nappa de aquello, usando Nappa su rastreador y viendo cómo el poder de Raditz era de 100 unidades, pero al momento de acabar con sus Saibamans subió a 1500, teniendo un buen control del Ki, algo que Nappa ni Vegeta sabían, viendo Vegeta a Kakaroto que eliminó a su Saibaman con su super velocidad, emocionando al príncipe Saiyajin. Y bueno, aquí les diré las unidades de poder de nuestros guerreros, esto es lo que considero que tienen. Los terrícolas tendrían las mismas unidades de poder, mientras que Goku tendría 15.000 unidades de poder, esto al entrenar más su cuerpo en batallas de vida o muerte con Raditz y Piccolo, teniendo en esta teoría más semillas del ermitaño para curarse. Raditz tendría 8500 unidades, Piccolo tendría 7900 unidades y Granola quien entrenó con Kaiosama tendría 8500 unidades de poder, un nivel que lo pone por encima del Goku original en esta saga. Vegeta ordenaría a Nappa atacar al traidor de Raditz, lanzándose Nappa en contra de Raditz quien este esquivaría los ataques de Nappa, empezando su combate, Nappa se confiaría empezando a atacarlo, aprovechando Raditz esa confianza para darle varios golpes a Nappa, sorprendiéndolo y lastimándolo, teniendo una batalla de golpes en el cielo que sorprendería a Vegeta, mostrando en su rastreador cómo el poder de Raditz era de 7500 y subía hasta las 8500 unidades de poder, siendo superior que Nappa y ganándole a este, recibiría
recibiendo un golpe en el estómago que dejaría inmóvil a Nappa, lanzando Raditz a Nappa al suelo y terminando su batalla, viendo Vegeta que Raditz no acabó con Nappa y solo lo dejó inconsciente, preguntando el por qué no lo había acabado. Vegeta miraría a Goku y este le diría que era su turno, recordándole su promesa de que si ellos ganaban iban a unirse a ellos, quitándose Vegeta su rastreador y rompiéndolo, viendo esa confianza en Goku, diciéndole Goku que él sabía que no era tan fuerte como él, yéndose los dos a una zona rocosa en donde empezaría su batalla legendaria, lanzándose ambos guerreros y combatiendo así como originalmente, con la excepción de que Goku no usaría el Kaioken al no conocerlo, luchando solo con su nivel de poder, ganándole a Vegeta al principio por confiado, pero los minutos pasarían luchando y Vegeta tendría una ventaja leve, estando Vegeta sorprendido de que alguien de clase baja tenga ese nivel de poder y lo haga usar todo su poder, combatiendo por minutos en una lucha épica, lanzando Vegeta un Gálico con 18.000 unidades de poder mientras que Goku lanzaría su Kamehameha de solo 16.000 unidades de poder, chocando ambas técnicas y siendo la de Vegeta superior, sorprendiendo a los guerreros Z de aquello, quienes estos estarían dispuestos a ayudar a Goku conocido se haría presente. Una flecha de ki desviaría los dos ataques poderosos de los Saiyajins como sin nada, explotando ambos ataques en el cielo, diciendo Goku que había llegado justo a tiempo, preguntando Vegeta el de quién se trataba, viendo que desde lejos había un sujeto. Llegando en segundos al campo de batalla un nuevo guerrero para Vegeta, así es el protagonista, Granola había llegado. Granola le pediría a Goku luchar en contra de aquel Saiyajin, accediendo Goku a aquello pues a pesar de estar emocionado, él sabía que no era rival y quería ver el poder de Granola, mientras que Vegeta no sabía qué estaba pasando ni quién era aquel sujeto, preguntando si acaso era un terrícola, negando aquello pues su apariencia era similar pero diferente. Goku le diría a Granola lo que pasaba con ellos y Freezer, diciéndole Granola que ya sabía aquello, pues Kaiosama le informó quién era Freezer y sus secuaces, información que Monite le ocultó para salvarlo, poniéndose enfrente de Vegeta y mirándose ambos adversarios. Granola le diría a Vegeta que él era el último cereciano con vida y iba a vengarse de Freezer, lanzándose en contra de Vegeta, quien este no haría nada esperando su golpe, pero Granola gritaría Kaioken, desapareciendo de la vista de todos y apareciendo detrás de Vegeta, dándole un golpe que mandaría a volar al príncipe Saiyajin, siguiendo Granola su arremetida, con el Kaioken dándole varios golpes que Vegeta muy apenas podría ver pero no esquivar, empezando su batalla entre estos dos guerreros y rivales. Vegeta aumentaría todo su poder y daría todo de sí, pero Granola lo superaba, dándose varios golpes entre sí, lanzando Vegeta un golpe que Granola esquivaría, dándole Granola uno en el estómago, sacando Vegeta esencia roja, expulsando Vegeta una barrera de ki, lanzándole varios ataques de ki que Granola esquivaría, apareciendo Granola de atrás de Vegeta y agarrando Granola la cola de Vegeta y quitándosela, tomándolo y lanzando a Vegeta al suelo. Quien esté furioso se preguntaría él cómo era posible, pero antes de que pudiera hacer algo, Granola le lanzaría un ataque de ki a Vegeta, explotando y saliendo una nube de polvo, en donde Vegeta lastimado se lanzaría en contra de Granola, estando furioso, pues era la primera vez que alguien lo hacía llevar al límite, empezando a atacar a Granola descontroladamente pero Granola gracias a su Kaioken era superior y podría esquivar los ataques de Vegeta, terminando su batalla con un golpe en un punto vital de su pecho, noqueando a Vegeta y dejándolo inconsciente, sorprendiendo a todos de aquella batalla. Granola cansado caería al suelo, yéndose todos sus amigos con este, estando sorprendidos del poder que había conseguido Granola. Goku y Piccolo juntarían a Nappa y Vegeta, esperando a que estos despertaran, despertando en minutos ambos Saiyajins, estando Vegeta lastimado no solo físicamente sino mentalmente, pues su orgullo lo cegaba, preguntándose el por qué aquel sujeto era tan fuerte si su raza solo se especializaba en su ojo y no en su fuerza física. Goku le recordaría a Vegeta su promesa y este explicaría que el villano aquí era Freezer, pidiendo más información a Vegeta, quien este sin más opciones les diría lo que sabía de Freezer, información que Goku ya sabía gracias a que Raditz se lo dijo. Con eso dicho, nuestros guerreros una vez reunidos planificarían su jugada en contra del emperador del mal, sin antes Vegeta advertir el poder de Freezer siendo un poder muy superior que ellos juntos, ni en su forma de Ozaru podrían ni acercarse a Freezer, emocionando a Goku de aquello, llegando al campo de batalla Monite para reunirse con Granola y contarle ahora sí a todos la verdad que ocultó de Freezer y los Zetas. Y hasta aquí el video. Si te gusta la teoría regálame un like para continuarla, no olvides comentar para que YouTube recomiende mi canal.
Si te interesa mi contenido de teorías, puedes ver teorías completas de larga duración, links en la descripción. Les recuerdo que no es necesario ser miembro del canal, pero igual gracias por unirse. Y con eso terminaría este video. Adiós, bye.